El momento en que vi palidecer el rostro de mi hijo está grabado en mi memoria como una fotografía que nunca se desvanece. Pero para entender ese instante, debo retroceder a esa mañana en el autobús, cuando todo comenzó. Me llamo Ramona y tengo 59 años. Esa mañana de martes iba camino al despacho de abogados de mi hijo Sebastián. Hacía casi 3 meses que no nos veíamos, a pesar de vivir en la misma ciudad. Las excusas eran siempre las mismas: reuniones importantes, casos urgentes, clientes que no podían esperar. Yo había aprendido a aceptar que en la vida de mi hijo exitoso yo era una prioridad cada vez más baja. El autobús estaba repleto, como siempre a esa hora de la mañana. Yo iba de pie, sosteniendo la barra metálica, cuando en la siguiente parada subió un anciano. Debía tener más de 70 años, con el cabello completamente blanco y un bastón que sostenía con manos temblorosas. Cargaba una bolsa desgastada y su ropa, aunque limpia, mostraba los años de uso. Miré alrededor esperando que alguien le ofreciera su asiento. Nadie lo hizo. Todos estaban absortos en sus teléfonos, en sus propios mundos, ciegos a la necesidad evidente frente a ellos. «Señor», dije, levantándome de mi asiento, «por favor, siéntese aquí». El anciano me miró con ojos que parecían contener océanos de historias. «No es necesario, señora. Usted también necesita descansar». «Insisto», sonreí. «Yo bajo en pocas paradas más». Se sentó con dificultad, agradeciéndome con una inclinación de cabeza. Me quedé de pie junto a él, sosteniendo la barra. El autobús se balanceaba por las calles de la ciudad mientras yo miraba por la ventana, pensando en lo que le diría a Sebastián cuando finalmente lo viera. Había algo que necesitaba hablar con él. Algo importante que no podía seguir posponiendo. Mi hija Catalina, 2 años menor que Sebastián, me había llamado llorando la semana anterior. «Mamá, intenté hablar con Sebastián sobre lo del abuelo, sobre la casa familiar. Ni siquiera me devolvió las llamadas. Es como si ya no fuéramos familia para él». «Señora», la voz del anciano interrumpió mis pensamientos. «¿Se encuentra bien? La veo preocupada». «Oh, sí, estoy bien. Solo pensando en cosas de familia». Él asintió con una sonrisa triste. «Las familias son complicadas. A veces, el éxito de algunos crea distancias que ningún puente puede cruzar». Sus palabras me tocaron profundamente. Era como si pudiera ver dentro de mi corazón. «¿Tiene hijos?», pregunté. «Tuve», respondió, su mirada perdiéndose en algún punto distante. «Ahora, bueno, es complicado». Llegó mi parada. Me despedí del anciano y bajé del autobús. Para mi sorpresa, él también bajó, moviéndose con dificultad por los escalones. «Disculpe, señora», dijo cuando estuvo en la acera. «¿Podría pedirle un favor más?» «Por supuesto». «Veo que va hacia el centro de la ciudad. Yo también necesito ir en esa dirección, pero me cuesta caminar largas distancias. ¿Podría acompañarme? Solo hasta donde usted vaya. Me ayudaría a sentirme más seguro». Mi corazón se enterneció. «Claro que sí. Voy al edificio Sterling, donde está el despacho de abogados Moreno & Asociados». Vi algo extraño cruzar por su rostro cuando mencioné el nombre del despacho, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. «Qué coincidencia», dijo suavemente. «Yo también voy hacia allá». Caminamos juntos por las calles. Él se movía despacio, apoyándose en su bastón, y yo ajusté mi paso al suyo. No teníamos prisa, o al menos yo decidí que no la tenía. «¿Su hijo trabaja en ese despacho?», preguntó después de un rato. «Es el dueño», respondí, sin poder ocultar el toque de orgullo en mi voz a pesar de todo. «Sebastián Moreno. Trabajó muy duro para llegar donde está». El anciano se detuvo por un momento, como si necesitara recuperar el aliento. «Sebastián Moreno», repitió. «Debe estar muy orgullosa de él». «Lo estoy», dije, aunque mi voz sonó menos convencida de lo que habría querido. «Aunque últimamente, bueno, el éxito a veces cambia a las personas». «Sí», murmuró él. «Sí que lo hace». Llegamos al edificio Sterling, un rascacielos de vidrio y acero que siempre me había parecido frío e impersonal. El despacho de Sebastián estaba en el piso 15. «Bueno, aquí estamos», dije. «¿Tiene una cita en algún despacho del edificio?» El anciano me miró con esos ojos profundos y sabios. «De cierta manera, sí.
¿Podría subir con usted? Solo hasta el despacho de su hijo. Hay algo que necesito hacer allí. Algo en su tono me hizo dudar, pero también me intrigó. ¿Conoce a mi hijo? Lo conocí hace mucho tiempo, cuando las cosas eran muy diferentes. Subimos juntos en el elevador. El silencio entre nosotros era denso, cargado de significados que yo no comprendía aún. El anciano miraba los números iluminarse mientras subíamos, su expresión inescrutable. Cuando las puertas se abrieron en el piso 15, salimos a un pasillo elegante con pisos de mármol. La recepción del despacho era impresionante, moderna, cara, diseñada para impresionar a clientes adinerados. «Buenos días, señora Moreno», me saludó la recepcionista. «El señor Moreno la está esperando. Puede pasar directamente». Miré al anciano. «¿Quiere que le pregunte a mi hijo si puede recibirlo?» «No será necesario», dijo con una sonrisa extraña. «Creo que mi presencia hablará por sí misma». Caminamos hacia la oficina de Sebastián. La puerta estaba entreabierta. Toqué y entré, el anciano detrás de mí. Sebastián estaba de pie junto a su escritorio, revisando unos documentos. Cuando levantó la vista y me vio, sonrió. «Mamá, qué bueno verte». Pero entonces sus ojos se movieron hacia el anciano que entraba detrás de mí. Y en ese instante vi cómo toda la sangre abandonaba su rostro. «Tú», susurró Sebastián, su voz apenas audible. El anciano dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. «Hola, Sebastián. Ha pasado mucho tiempo». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. Sebastián permanecía inmóvil detrás de su escritorio, sus nudillos blancos de tanto apretar los documentos que sostenía. El anciano, en cambio, parecía extrañamente sereno, como si este momento fuera exactamente lo que había estado buscando. «¿Se conocen?», pregunté, mi voz rompiendo el silencio pesado que había caído sobre la oficina. Sebastián no respondió. Simplemente miraba al anciano con una mezcla de emociones que no podía descifrar. Sorpresa, incomodidad y algo más profundo que no reconocía en mi hijo. El anciano dio un paso adelante, apoyándose en su bastón. «Sebastián y yo nos conocimos hace muchos años, señora Ramona, cuando él estaba comenzando su carrera como abogado». «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, sintiendo una punzada de confusión. «Su hijo habló mucho de usted en aquellos días», respondió el anciano con una sonrisa suave, «de lo orgullosa que estaba de él, de los sacrificios que había hecho para enviarlo a la universidad». Miré a Sebastián, esperando que dijera algo, que explicara, pero él parecía haber perdido el habla. «Mamá», finalmente logró decir, su voz tensa. «¿Podrías darnos un momento? Necesito hablar con el señor Ramírez a solas». «¿Ramírez?», repetí, el nombre resonando en mi memoria pero sin lograr ubicarlo. «Eduardo Ramírez», dijo el anciano, extendiéndome su mano con dignidad a pesar de su apariencia humilde. «Mucho gusto en conocerla formalmente, aunque siento que ya la conozco a través de las historias de su hijo». Estreché su mano, sintiendo la calidez en sus dedos arrugados. «Pero no entiendo». «Mamá, por favor». La voz de Sebastián sonó más dura ahora, casi cortante. «Necesito que salgas. Esto es un asunto privado». La forma en que me habló me dolió más de lo que esperaba, como si yo fuera una interrupción, un inconveniente. Miré a mi hijo, este hombre de traje caro y oficina elegante, y por un momento no lo reconocí. «Está bien», dije suavemente, retrocediendo hacia la puerta. «Estaré en la recepción». Pero el señor Ramírez levantó su mano. «Sebastián, creo que tu madre tiene derecho a quedarse. Después de todo, esto la involucra a ella también. Indirectamente, pero la involucra. Usted no tiene derecho a decidir eso». Sebastián prácticamente gruñó las palabras. «Hijo», dije, alarmada por su tono. «¿Qué está pasando?». Sebastián cerró los ojos, respirando profundamente, claramente tratando de controlar sus emociones. Cuando los abrió de nuevo, había algo de resignación en ellos. «Está bien, quédate. De todas formas, probablemente es mejor que lo escuches de primera mano». Me senté lentamente en una de las sillas frente a su escritorio. El señor Ramírez permaneció de pie, apoyado en su bastón. «Hace 12 años», comenzó el anciano, su voz tranquila pero clara. «Yo tenía un pequeño negocio.
una ferretería que había sido de mi familia durante 3 generaciones. No era gran cosa, pero era honesta y me permitía mantener a mi familia. Sebastián se dejó caer en su silla, su mandíbula apretada. «Tuve un problema legal», continuó el señor Ramírez. «Un cliente me demandó injustamente por un producto defectuoso. Yo no tenía mucho dinero, pero necesitaba un abogado. Alguien me recomendó a un joven abogado recién graduado que estaba comenzando su práctica. Sebastián Moreno». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Algo en el tono del anciano me decía que esta historia no tendría un final feliz. «Confié en él», dijo el señor Ramírez, mirando directamente a mi hijo. «Le pagué todo lo que pude, incluso vendí algunas cosas personales para cubrir sus honorarios. Me prometió que me representaría bien, que ganaríamos el caso». «Señor Ramírez», comenzó Sebastián, pero el anciano levantó su mano. «Déjame terminar. He esperado 12 años para decir esto». Se volvió hacia mí. «Su hijo tomó mi dinero, señora Ramona. Tomó mi caso. Y luego, cuando recibió una oferta mejor de una firma grande, me abandonó. A 3 días de la audiencia final, me dejó sin representación legal. El aire abandonó mis pulmones. Eso no puede ser cierto. Sebastián, dime que no es cierto». Mi hijo no me miró. Mantenía su vista fija en el escritorio. «Perdí el caso», continuó el señor Ramírez, su voz temblando ligeramente ahora. «Perdí mi negocio. Perdí todo lo que mi familia había construido durante generaciones. Y todo porque necesitaba creer que había personas honorables en este mundo, personas en quienes se podía confiar. Sebastián», mi voz era apenas un susurro. «Mírame. Dime que esto no es verdad». Finalmente, mi hijo levantó la vista, y lo que vi en sus ojos me partió el corazón. No había negación, no había indignación, solo había culpa. «Era diferente entonces, mamá», dijo Sebastián finalmente, su voz cargada de defensividad. «Yo estaba comenzando, necesitaba hacer contactos, necesitaba sobrevivir en este mundo». «¿Sobrevivir?», repetí, sintiendo cómo la decepción se instalaba en mi pecho como una piedra. ¿A costa de destruir la vida de alguien? No fue tan simple. Sebastián se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La firma Hendricks & Bale me ofreció una posición. Era la oportunidad de mi vida, mamá. Una que quizás nunca volvería a tener. ¿Y el señor Ramírez?». Mi voz temblaba. «¿Él no merecía la oportunidad que tú le prometiste?». El señor Ramírez levantó su mano suavemente. «Permítame continuar, por favor. Hay más que necesita saber». Se sentó lentamente en la silla junto a la mía, como si el peso de los recuerdos lo agotara. «Después de perder mi negocio, mi vida se desmoronó. Mi esposa, que ya estaba enferma, empeoró por el estrés. Murió 6 meses después. Mis hijos, ellos culparon mi mala decisión de confiar en un abogado sin experiencia. Se alejaron de mí. Ahora apenas me hablan. Las lágrimas corrían por mi rostro sin que pudiera detenerlas. Miré a mi hijo, buscando alguna señal de remordimiento, de humanidad. «Lo siento», murmuró Sebastián, pero las palabras sonaban huecas. «Realmente lo siento, pero fue hace 12 años. ¿Por qué vienes ahora? ¿Qué quieres? ¿Dinero?». «Sebastián», exclamé, horrorizada por su frialdad. «No quiero su dinero», dijo el señor Ramírez con dignidad. «Nunca vine por eso. Ni siquiera sabía que vendría hoy. Fue el destino, o quizás algo más, lo que me puso en ese autobús esta mañana». Me miró con esos ojos profundos y sabios. Su madre me ofreció su asiento. Fue un gesto pequeño, pero después de años de sentirme invisible, de que las personas me ignoraran como si fuera parte del mobiliario urbano, ese acto simple de bondad me recordó que todavía hay decencia en el mundo. «Entonces, ¿por qué subió aquí?», preguntó Sebastián, su tono todavía defensivo. «¿Por qué me buscó?». «Porque cuando escuché el nombre Moreno, algo en mi corazón me dijo que debía venir, que después de 12 años de cargar este peso, tal vez era momento de enfrentar al hombre que cambió el curso de mi vida. No para venganza, sino para entender, para preguntar, ¿valió la pena? ¿Todo lo que construiste sobre las ruinas de mi vida, valió la pena?». El silencio que siguió fue aplastante. Sebastián se volvió de la ventana, su rostro una máscara de emociones contradictorias.
Construí una vida exitosa, dijo finalmente. Tengo este despacho, clientes importantes, reputación. Sí, valió la pena. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes mirar a este hombre y decir que su sufrimiento valió la pena para tu éxito? Porque es la verdad, mamá. Este es el mundo real. No es el mundo idealista en el que tú vives, donde todos son buenos y las buenas acciones siempre son recompensadas. Yo hice lo que tenía que hacer para llegar donde estoy. ¿Y dónde estás, Sebastián? Mi voz se quebró. Estás en una oficina elegante, sí. Tienes dinero, sí. Pero, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme sin que tuviera que rogarte? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a tu hermana solo para preguntar cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente conectado con alguien? No cambies el tema. Esto no es sobre nosotros. Pero sí lo es. Me levanté, enfrentando a mi hijo. Si puedes abandonar a un cliente que confió en ti, si puedes mirar a este hombre a los ojos y decir que su sufrimiento valió la pena para tu beneficio, entonces, ¿qué te impide hacer lo mismo con tu familia? ¿Con tu madre? ¿Con tu hermana? Sebastián retrocedió como si lo hubiera golpeado. Eso es diferente. ¿Lo es? Preguntó el señor Ramírez suavemente. Cuando tus hijos crezcan, Sebastián, si algún día tienes hijos, ¿qué lecciones les enseñarás? ¿Que el éxito justifica cualquier medio? ¿Que las personas son solo escalones en tu camino hacia arriba? Usted no sabe nada de mí. Sebastián apretó los puños. Sé lo suficiente. Sé que eras un joven con sueños nobles cuando te conocí. Hablabas de justicia, de ayudar a las personas. Y mírate ahora. Una oficina cara, un traje que probablemente cuesta más de lo que yo gano en 6 meses, pero ¿qué queda del joven que quería hacer la diferencia? Crecer es parte de la vida. Madurar significa entender que el idealismo no paga las cuentas. No, dije, mi voz firme a pesar de las lágrimas. Madurar significa entender que hay cosas más importantes que el dinero, que el carácter se construye en las decisiones difíciles, no en las fáciles. Y tú, hijo mío, elegiste el camino fácil. Sebastián me miró, y por un momento vi algo quebrarse en su expresión. Pero entonces endureció su mandíbula, reconstruyendo sus defensas. Si vinieron a hacerme sentir culpable, misión cumplida. ¿Ya se sienten mejor? Porque tengo una reunión en 10 minutos. El señor Ramírez se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. No vine a hacerte sentir culpable, Sebastián. Vine porque tu madre me mostró bondad cuando nadie más lo hizo, y ese acto me recordó que todavía hay esperanza. Vine porque necesitaba mirarte a los ojos y ver si quedaba algo del joven que conocí. Y creo que encontré mi respuesta. Se volvió hacia mí. Gracias, señora Ramona, por su gentileza, por recordarme que el mundo no está completamente perdido. Mientras caminaba hacia la puerta, me quedé mirando a mi hijo, este extraño con el rostro de mi niño. ¿Sabes qué es lo más triste, Sebastián? Dije suavemente. Que sacrifiqué tanto para darte educación, oportunidades, un futuro mejor. Trabajé dobles turnos, me privé de todo. Y todo ese esfuerzo, toda esa esperanza que puse en ti, se convirtió en esto, en un hombre que puede mirar a otro ser humano y decir que su sufrimiento valió la pena. Y sin esperar respuesta, seguí al señor Ramírez hacia la puerta. En el elevador, el silencio entre el señor Ramírez y yo era diferente al que había compartido con Sebastián. No era incómodo ni tenso. Era el silencio de 2 personas que habían presenciado algo doloroso juntas y que necesitaban un momento para procesar. Cuando las puertas se abrieron en la planta baja, salimos al vestíbulo brillante y frío del edificio. Me sentía mareada, como si el suelo se moviera bajo mis pies. «Señora Ramona», dijo el señor Ramírez gentilmente, tocando mi brazo. «¿Se encuentra bien? Se ve pálida». «No lo sé», admití, mi voz quebrándose. «Acabo de descubrir que no conozco a mi propio hijo. Ven, hay una cafetería al otro lado de la calle. Permíteme invitarte un té. Creo que ambos necesitamos sentarnos un momento». No tenía fuerzas para negarme. Cruzamos la calle y entramos a una pequeña cafetería, un lugar modesto y acogedor que contrastaba enormemente con la elegancia fría del edificio que acabábamos de dejar. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana.
El señor Ramírez pidió 2 tés y nos quedamos en silencio hasta que llegaron. Lo siento, dije finalmente, limpiándome las lágrimas que no podía contener. Usted ha sufrido tanto por culpa de mi hijo, y aquí estoy yo, llorando como si yo fuera la víctima. El dolor no es una competencia, respondió con sabiduría. Su dolor es tan válido como el mío. Es diferente, pero no menos real. Trabajé tanto para darle oportunidades. Las palabras brotaban de mí como agua de una represa rota. Su padre nos dejó cuando Sebastián tenía 8 años y Catalina 6. Trabajé turnos dobles como enfermera, a veces hasta 3 trabajos a la vez. Renuncié a todo: vacaciones, descansos, momentos con mis propios hijos, todo para que ellos pudieran tener una educación, un futuro mejor. El señor Ramírez escuchaba con atención, sus ojos llenos de comprensión. Sebastián era tan brillante, continué, tan dedicado. Cuando entró a la Universidad de Leyes, yo estaba tan orgullosa. Pensé, todo valió la pena. Todo el cansancio, todos los sacrificios. Mi hijo será alguien importante, ayudará a las personas, hará la diferencia en el mundo. Y mírame ahora, descubriendo que el hombre en el que se convirtió es alguien que puede destruir vidas sin remordimiento. No se culpe a usted misma, dijo el señor Ramírez suavemente. Los padres hacen lo mejor que pueden, pero llega un momento en que nuestros hijos toman sus propias decisiones. Usted le dio las herramientas, pero él eligió cómo usarlas. ¿Cómo puede ser tan comprensivo después de lo que le hizo? Él sonrió tristemente. He tenido 12 años para procesar mi rabia, mi dolor, y he aprendido que cargar con el resentimiento solo me lastima a mí. Sebastián tiene que vivir con sus decisiones. Yo elegí encontrar paz a pesar de ellas. Pero perdió tanto. Sí, y por mucho tiempo, esa pérdida me consumió. Pero entonces me di cuenta de algo. Podía dejar que lo que Sebastián me hizo definiera el resto de mi vida, o podía elegir seguir adelante, elegir encontrar propósito en otras cosas, pequeñas cosas, como ayudar a otros, como ser amable con extraños, como su amabilidad conmigo esta mañana. Tomé un sorbo de mi té, dejando que sus palabras penetraran. ¿Sabe? Hace 3 meses que no veía a Sebastián. Tuve que prácticamente rogarle para que me diera esta cita. Y mi hija Catalina. Ella ha intentado contactarlo durante semanas sobre un asunto familiar importante. Ni siquiera le devuelve las llamadas. ¿Qué asunto?, preguntó gentilmente. Mi padre, el abuelo de mis hijos, está muy enfermo. Quiere que la familia se reúna, que arreglemos el asunto de la casa familiar donde él vivió toda su vida. Pero Sebastián dice que está demasiado ocupado, que lo resolveremos eventualmente, como si su abuelo tuviera todo el tiempo del mundo. El señor Ramírez negó con la cabeza. Las personas posponen lo importante por lo urgente, y cuando finalmente quieren atender lo importante, a menudo es demasiado tarde. Exactamente lo que me asusta. Papá tiene 87 años, no sabemos cuánto tiempo le queda. Y Sebastián es como si ya no le importara nada que no sea su trabajo, su éxito, su dinero. Mi teléfono sonó. Era Catalina. Contesté con manos temblorosas. Mamá. Su voz sonaba urgente. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. Es sobre el abuelo. Su condición empeoró esta mañana. Los doctores dicen que tal vez solo le queden días. El mundo se detuvo. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? Esta mañana temprano. He estado intentando contactarte, y también a Sebastián, pero él no contesta. Mamá, necesitamos estar juntos ahora. El abuelo está preguntando por ustedes dos. Voy para allá ahora mismo, y yo me encargaré de Sebastián. Colgué el teléfono, mis manos temblando. El señor Ramírez me miraba con preocupación. ¿Malas noticias? Mi padre. Está muy grave. Tengo que irme. Me levanté apresuradamente, pero él también se levantó. Señora Ramona, sé que acabamos de conocernos, pero permítame decirle algo. No espere a que sea demasiado tarde. Lo que acaba de presenciar en la oficina de su hijo, esa frialdad, esa desconexión, no apareció de la noche a la mañana. Se construyó lentamente, con cada llamada no devuelta, con cada reunión cancelada, con cada momento en que eligió el trabajo sobre la familia. Si quiere recuperar a su hijo, si quiere que él esté presente para su padre antes de que sea demasiado tarde,
Tendrá que luchar por ello. ¿Pero cómo? ¿Cómo llego a alguien que se ha vuelto tan distante? Diciéndole la verdad, toda la verdad, sin endulzarla, sin protegerlo de las consecuencias de sus acciones. A veces el amor más grande es el que se niega a permitir que nuestros seres queridos se pierdan completamente. Sus palabras resonaron en mi corazón. Asentí, limpiándome las lágrimas. Gracias, señor Ramírez, por todo, por su sabiduría, por su gentileza. Vaya con su padre, y que tenga el valor de hacer lo que debe hacerse con su hijo. Salí de la cafetería con un nuevo propósito. Mi padre estaba muriendo. Mi hijo se había perdido en algún lugar del camino hacia el éxito. Y yo, que había pasado toda mi vida cuidando a otros, finalmente tendría que encontrar la fuerza para exigir lo que mi familia necesitaba, aunque eso significara confrontar las verdades más dolorosas. Regresé al edificio Sterling con una determinación que no sabía que poseía. El dolor por mi padre se mezclaba con la decepción por mi hijo, creando una tormenta de emociones que ya no podía contener. Había pasado demasiados años siendo complaciente, aceptando las excusas de Sebastián, justificando su distanciamiento. No más. Subí directamente al piso 15 sin anunciarme. La recepcionista intentó detenerme, diciendo que Sebastián estaba en una reunión, pero la ignoré. Abrí la puerta de su oficina sin tocar. Sebastián estaba en una videollamada con varios hombres trajeados. Su expresión pasó de la sorpresa a la irritación cuando me vio entrar. «Disculpen, caballeros», dijo a la pantalla. «Tengo una emergencia familiar. Les llamaré en una hora». Cerró la laptop con más fuerza de la necesaria y se volvió hacia mí. «Mamá, no puedes simplemente irrumpir así. Estaba en medio de... Tu abuelo se está muriendo», dije, cortando sus palabras. Mi voz era firme, sin súplica, sin disculpas. Catalina llamó. «Los doctores dicen que tal vez solo le queden días. Está preguntando por ti». Vi algo cruzar por el rostro de Sebastián. Dolor, quizás. O tal vez solo incomodidad. «Lo siento. De verdad lo siento. Pero no puedo simplemente dejar todo y... ¿Y qué?», lo interrumpí. «¿Y abandonar tus reuniones? ¿Y poner tu trabajo en segundo lugar por una vez en tu vida? Tu abuelo te crió cuando tu padre nos dejó. Él fue quien te enseñó a andar en bicicleta, quien te ayudó con tus tareas cuando yo estaba trabajando. Y ahora, cuando más te necesita, ¿tú dices que no puedes? No es tan simple, mamá. Tengo responsabilidades, clientes que dependen de mí. Como el señor Ramírez dependía de ti». El silencio que siguió fue eléctrico. Sebastián apretó la mandíbula. Eso fue diferente. ¿Lo fue? Porque desde donde estoy parada, veo un patrón. Ves personas que te necesitan, que confían en ti, y cuando se vuelve inconveniente, cuando requiere verdadero sacrificio, tú simplemente desapareces. No tengo que escuchar esto. No, tienes que escucharlo, porque durante años he estado en silencio, aceptando tus excusas, diciendo, Sebastián está ocupado, Sebastián tiene cosas importantes que hacer. Pero tu abuelo está muriendo, hijo. Y cuando se vaya, no habrá reunión que recuperar, no habrá cliente que traer de vuelta ese tiempo perdido. Sebastián se volvió hacia la ventana, su espalda rígida. ¿Qué quieres que haga? Quiero que vengas al hospital ahora. Quiero que mires a tu abuelo a los ojos y le digas que lo amas. Quiero que pases tiempo con él mientras aún puedes. Y quiero que, por una vez en años, pongas a tu familia primero. ¿Y mi trabajo? ¿Mis clientes? ¿Todo lo que construí? Estará aquí cuando regreses. Pero tu abuelo no. Tu familia no debería tener que programar una cita para verte. Tu hermana no debería tener que rogarte que le devuelvas las llamadas. Sebastián se volvió hacia mí, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. ¿Crees que no sé eso? ¿Crees que no me doy cuenta de lo que he perdido? Pero una vez que empiezas por este camino, mamá, es difícil salir. Cada vez que intento tomar un respiro, hay otra crisis, otro cliente, otra emergencia que solo yo puedo manejar. Entonces deja de manejarlo todo tú solo. Delega, di no, establece límites, porque al ritmo que vas, un día despertarás y te darás cuenta de que ganaste todo el dinero del mundo, pero perdiste a todas las personas que realmente importan. Si te está gustando esta hermosa historia,
No olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. Sebastián se dejó caer en su silla, cubriendo su rostro con las manos. Cuando habló, su voz sonaba quebrada. Tengo miedo, mamá. ¿Miedo de qué? De enfrentar lo que he hecho, de ver la decepción en los ojos del abuelo, de admitir que me convertí en alguien que ni yo mismo reconozco. Me senté frente a él, mi corazón suavizándose ligeramente. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. El señor Ramírez me dijo algo hoy, dije suavemente. Dijo que a veces el amor más grande es el que se niega a permitir que nuestros seres queridos se pierdan completamente. Sebastián, estás perdiéndote. Y si no haces algo ahora, si no eliges cambiar, un día será demasiado tarde. ¿Y si es demasiado tarde ya? ¿Y si el abuelo me mira y ve lo que realmente soy? Entonces enfrentarás esa verdad, pero al menos estarás ahí. Al menos le mostrarás que, a pesar de todo, todavía te importa. Eso es más de lo que el señor Ramírez tuvo de ti hace 12 años. Sebastián levantó la vista, sus ojos rojos. ¿Cómo puedo arreglar esto? No puedes arreglar el pasado, pero puedes elegir diferente desde este momento. Puedes levantarte de esa silla, tomar tu abrigo y venir conmigo al hospital. Puedes sostener la mano de tu abuelo y decirle que lo amas. Puedes abrazar a tu hermana que ha estado cargando sola con todo esto. Y puedes comenzar, aunque sea tarde, a reconstruir lo que has dejado desmoronarse. Sebastián cerró los ojos, respirando profundamente. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. No era una transformación completa, pero era un comienzo. Dame 5 minutos para cancelar mis reuniones del día. Asentí, sintiendo un pequeño destello de esperanza. Te espero afuera. Mientras salía de su oficina, vi al señor Ramírez sentado en la sala de espera. Se había quedado. ¿Señor Ramírez? ¿Qué hace aquí? Se levantó con su bastón. Quería asegurarme de que estuviera bien, y sentí que tal vez mi historia, mi presencia, era parte de algo más grande que estaba sucediendo hoy. ¿Vendría con nosotros al hospital? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Sé que suena extraño, pero creo que mi hijo necesita ver que no es demasiado tarde para hacer las cosas bien. Que si usted, después de todo lo que sufrió, puede estar aquí, entonces quizás hay esperanza para todos nosotros. El señor Ramírez sonrió. Sería un honor, señora Ramona. El viaje al hospital fue silencioso. Sebastián conducía su auto elegante, yo iba en el asiento del pasajero y el señor Ramírez en el asiento trasero. La tensión era palpable, pero también había algo más, una sensación de que estábamos en el umbral de algo importante, algo que cambiaría todo. ¿Hace cuánto que no ves al abuelo?, pregunté a Sebastián mientras navegábamos por el tráfico de la ciudad. 4 meses, admitió, su voz apenas audible. Tal vez 5. 5 meses, repetí, sintiendo cómo el dolor se instalaba en mi pecho. Tu abuelo tiene 87 años y no lo has visto en 5 meses. Lo sé, mamá. Ya me hiciste sentir suficientemente culpable. No se trata de culpa, Sebastián. Se trata de pérdida, de tiempo que nunca recuperarás. Desde el asiento trasero, el señor Ramírez habló suavemente. Cuando mi esposa murió, Sebastián, mi mayor arrepentimiento no fue el negocio perdido o el dinero. Fue el último año de su vida, cuando estaba tan consumido por la rabia y la amargura que no estuve verdaderamente presente para ella. Pasé tanto tiempo enfocado en lo que había perdido que perdí lo más precioso, sus últimos momentos. Sebastián no respondió, pero vi cómo sus manos se apretaban en el volante. Llegamos al hospital 20 minutos después. Catalina estaba esperando en el vestíbulo, sus ojos rojos de tanto llorar. Cuando vio a Sebastián, su expresión pasó del alivio a la rabia. «Finalmente decidiste aparecer», dijo, su voz cargada de emoción contenida. «Catalina, ¿sabes cuántas veces te llamé? ¿Cuántos mensajes te dejé? El abuelo ha estado preguntando por ti durante días, Sebastián, días, y tú estabas demasiado ocupado para siquiera responder. Lo siento. ¿Lo sientes? Siempre lo sientes, pero nunca cambias nada». Me interpuse entre ellos. «Basta, los dos. Podemos lidiar con esto más tarde. Ahora necesitamos estar con papá».
Catalina asintió, limpiándose las lágrimas. Entonces notó al señor Ramírez, quien se había mantenido discretamente detrás de nosotros. «¿Quién es él?», preguntó. «Un amigo», respondí simplemente. «Alguien que nos está recordando lo que realmente importa». Subimos al tercer piso en un silencio tenso. La habitación de mi padre estaba al final del pasillo. Mi corazón latía con fuerza mientras nos acercábamos. ¿Cómo lo encontraría? ¿Tendría tiempo suficiente para despedirse? Entramos a la habitación. Mi padre estaba en la cama. Su cuerpo, que alguna vez fue fuerte, ahora frágil y disminuido. Tenía los ojos cerrados, su respiración superficial. Una enfermera estaba ajustando su suero intravenoso. «¿Cómo está?», pregunté suavemente. «Estable por ahora», respondió la enfermera. «Ha estado entrando y saliendo de conciencia», pero mencionó varias veces el nombre de Sebastián. Me acerqué a la cama, tomando la mano arrugada de mi padre. «Papá, estoy aquí», y traje a Sebastián. Los ojos de mi padre se abrieron lentamente. Tardó un momento en enfocar, pero cuando me vio, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Ramona, mi niña». Su voz era apenas un susurro. «Sí, papá, estoy aquí. Y mira quién más vino». Sebastián se acercó lentamente a la cama, como si sus piernas no quisieran moverse. Cuando mi padre lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sebastián», susurró. «Mi nieto. Pensé que no llegarías a tiempo». «Lo siento, abuelo». La voz de Sebastián se quebró completamente. «Siento mucho no haber estado aquí antes. Ven más cerca». Sebastián se arrodilló junto a la cama, tomando la otra mano de su abuelo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «He estado tan ocupado, abuelo, tan perdido en mi propio mundo, que olvidé lo que realmente importa». Mi padre levantó su mano temblorosa y tocó el rostro de Sebastián. «El éxito no significa nada si estás solo. Lo aprendí demasiado tarde, en mi propia vida. No cometas mis mismos errores». «¿Tus errores?», preguntó Sebastián, confundido. Mi padre me miró y entendí lo que estaba pidiendo. Era momento de que Sebastián supiera la verdad completa. «Tu abuelo», comencé, mi voz temblorosa, «no siempre fue el hombre amoroso que conociste. Cuando yo era joven, él también estaba obsesionado con el trabajo, con proveer, con tener éxito. Trabajaba tanto que rara vez lo veíamos. Y cuando tu abuela murió, él ni siquiera estaba ahí. Estaba en un viaje de negocios que no podía cancelar». Sebastián miró a su abuelo con sorpresa. «Es cierto», susurró mi padre. «Pasé años persiguiendo el éxito. Y cuando finalmente lo alcancé, estaba solo. Tu abuela había muerto. Ramona apenas me hablaba. Tus tíos se habían alejado. Tuve que reconstruir todo desde cero. Tomó años ganarme de vuelta la confianza de mi familia. Pero lo hiciste», dije suavemente. «Cambiaste, papá. Te diste cuenta a tiempo de lo que estabas perdiendo y lo cambiaste. No a tiempo para tu madre». Lágrimas rodaban por las mejillas arrugadas de mi padre. «Ese es mi mayor arrepentimiento. Pero a tiempo para ti, para mis nietos. Sebastián, no esperes tanto como yo esperé». El señor Ramírez, quien había permanecido silenciosamente en la puerta, dio un paso adelante. «Su abuelo tiene razón, Sebastián. El tiempo es el recurso más precioso que tenemos, y una vez perdido, nunca regresa». Mi padre miró al señor Ramírez con curiosidad. «¿Quién?» «Alguien que me recordó hoy sobre el valor de la bondad», expliqué, «y alguien que le está mostrando a Sebastián las consecuencias de las decisiones que ha tomado». Sebastián miró entre su abuelo y el señor Ramírez, y algo en su expresión cambió. Era como ver a alguien despertando de un largo sueño. «He sido tan tonto», susurró, «tan ciego». «No es demasiado tarde», dijo mi padre, apretando débilmente su mano. «Nunca es demasiado tarde, mientras todavía tengamos aliento». Pasamos las siguientes horas en esa habitación de hospital, una familia fracturada comenzando el lento proceso de sanación. Mi padre entraba y salía de conciencia, pero cuando estaba despierto, sus ojos descansaban en Sebastián con una mezcla de amor y alivio. Catalina finalmente se acercó a su hermano. «¿Por qué viniste, Sebastián?»,
¿Realmente por el abuelo o solo porque mamá te obligó? Sebastián miró a su hermana y por primera vez en años vi verdadera vulnerabilidad en sus ojos. Vine porque me di cuenta de algo hoy. He estado viviendo como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si las personas siempre estarían ahí, esperándome, cuando yo finalmente tuviera tiempo para ellas. ¿Y ahora? Ahora veo que estaba equivocado, terriblemente equivocado. El señor Ramírez, quien había tomado asiento discretamente en una esquina, habló suavemente. El reconocimiento es el primer paso, pero las acciones deben seguir. Sebastián se volvió hacia él. Tiene razón, señor Ramírez, y quiero empezar con usted. No puedo devolver lo que le quité hace 12 años, no puedo deshacer el dolor que causé, pero puedo intentar hacer las cosas bien. ¿Qué propones?, preguntó el anciano, su tono neutral. Déjeme ayudarlo. Financieramente, legalmente, como sea que pueda. No como pago por mi culpa, porque eso es imposible de pagar, sino como un intento de mostrarle que sus palabras de hoy llegaron a alguien que todavía puede cambiar. El señor Ramírez consideró esto por un largo momento. No necesito caridad, Sebastián. No es caridad, es restitución. Es tratar de equilibrar, aunque sea un poco, la balanza que incliné tan injustamente contra usted. Entonces acepto, dijo el anciano finalmente. No por mí, sino porque creo que hacer esto será parte de tu sanación tanto como de la mía. Mi padre, quien había estado escuchando en silencio, sonrió débilmente. Bien, bien hecho, nieto. Catalina se sentó junto a Sebastián tomando su mano. Te he extrañado, hermano, al verdadero tú, no la versión corporativa que has estado presentando al mundo. Yo también me he extrañado, admitió Sebastián. Creo que en algún momento del camino olvidé quién era realmente. Me perdí en lo que pensaba que debía ser. Entonces encuéntrate de nuevo, dije, uniéndome a ellos. No será fácil. Habrá días en que querrás volver a tus viejos patrones, pero tienes que elegir, cada día, ser diferente. ¿Cómo lo hago, mamá? ¿Cómo equilibro todo? El trabajo, la familia, las responsabilidades. Empiezas por darte cuenta de que no puedes hacer todo, respondí. Tu abuelo lo aprendió. Pasó años persiguiendo algo que pensó que era importante, solo para descubrir que lo verdaderamente importante estaba en casa, esperándolo. Pero cuando finalmente se dio cuenta, hizo cambios reales. Redujo sus horas de trabajo. Comenzó a priorizar las cenas familiares, los fines de semana juntos. Se convirtió en el abuelo que tú recuerdas, no el padre ausente que yo tuve. Mi padre asintió débilmente. Fue la mejor decisión que tomé. Esos años contigo, Ramona, con los niños, valieron más que todos mis éxitos profesionales. Pero tengo tantos clientes que dependen de mí, protestó Sebastián débilmente. Y ellos encontrarán otros abogados, dijo el señor Ramírez. Créeme, Sebastián, el mundo profesional sigue girando sin ti, pero tu familia, tus relaciones, esas son irreemplazables. Yo lo aprendí cuando perdí a mi esposa, cuando mis hijos se alejaron. Pensé que era indispensable en mi negocio, resulta que no lo era. Pero era insustituible como esposo, como padre. Y cuando me di cuenta de eso, ya era demasiado tarde. Las palabras del anciano resonaron en la habitación como campanas de verdad. No quiero que sea demasiado tarde para mí, susurró Sebastián, mirando a su abuelo. Abuelo, hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas por las que necesito agradecerte. Entonces dímelas, susurró mi padre. Estoy escuchando. Y Sebastián habló. Habló de los recuerdos de su infancia, de cómo su abuelo había llenado el vacío dejado por su padre ausente. Habló de las lecciones aprendidas, de los momentos compartidos, y mientras hablaba, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Catalina también compartió sus recuerdos, y yo agregué los míos. Pasamos horas allí, una familia redescubriendo su conexión, recordando por qué importábamos unos a otros. Cuando la noche cayó, mi padre estaba exhausto pero en paz. Gracias, susurró, mirando a cada uno de nosotros, por estar aquí, por perdonarme mis propios errores, por darme la oportunidad de verlos, encontrarse de nuevo.
No hay nada que perdonar, papá, dije, besando su frente. Nos diste un regalo al compartir tu propia historia. Le diste a Sebastián la oportunidad de cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Sebastián se inclinó cerca de su abuelo. Te prometo, abuelo, que no desperdiciaré esta segunda oportunidad. Voy a hacer las cosas diferentes. Voy a ser el hombre que tú me enseñaste a ser, no el que el mundo me presionó para convertirme. Esa es la mejor promesa que podrías hacerme, susurró mi padre, sus ojos cerrándose. Ahora puedo descansar, sabiendo que mi nieto encontró su camino de regreso. Mi padre falleció 3 días después, rodeado de su familia. Fue una partida tranquila, como un suspiro que simplemente no regresa. Pero en esos 3 días finales vivimos más como familia de lo que habíamos vivido en años. Sebastián canceló todas sus reuniones y no salió del hospital excepto para ducharse y cambiarse de ropa. Catalina y yo nos turnábamos para dormir en la silla junto a la cama del abuelo. Y el señor Ramírez, quien se había convertido en parte de nuestra historia de maneras que nunca habríamos imaginado, venía a visitarnos cada tarde. En uno de esos momentos finales, cuando mi padre estaba despierto y lúcido, le preguntó al señor Ramírez, ¿por qué se quedó? ¿Por qué ayudó a mi familia cuando mi nieto le había hecho tanto daño? El señor Ramírez sonrió, esa sonrisa sabia que había llegado a conocer tan bien en tan poco tiempo, porque la gentileza de su hija me recordó que todavía hay bondad en el mundo, y porque bien Sebastián, algo que reconocí en mí mismo hace años, un hombre perdido que necesitaba que le mostraran el camino de regreso a casa. ¿Y usted encontró su camino?, preguntó mi padre. Todavía lo estoy buscando, admitió el anciano, pero ayudar a su familia me ha dado un propósito que no había sentido en mucho tiempo. A veces, la sanación de otros es parte de nuestra propia sanación. Mi padre asintió, comprendiendo. Ramona, me llamó y me acerqué a su cama. Quiero que sepas algo. Todos mis errores, todo el dolor que causé cuando eras joven. Tú rompiste ese patrón. Fuiste una madre presente para tus hijos, incluso cuando fue difícil, incluso cuando tenías que trabajar tanto. Ese es tu legado. Pero Sebastián se perdió de todas formas, papá, dije, mi voz quebrándose. No, mi padre negó con la cabeza suavemente. Sebastián tomó un desvío, pero tú le diste las raíces para encontrar su camino de regreso. Eso es lo que importa. Las raíces que plantamos en nuestros hijos siempre están ahí, esperando para guiarlos a casa cuando están listos para regresar. El día que mi padre partió, estábamos todos allí. Sebastián sostenía una mano, yo la otra, y Catalina estaba a los pies de la cama. El señor Ramírez estaba junto a la ventana, discreto pero presente. Mi padre abrió los ojos una última vez, nos miró a cada uno, sonrió y susurró. Gracias por dejarme irme en paz, sabiendo que están juntos. Y entonces se fue, tan suavemente que casi no nos dimos cuenta del momento exacto en que su espíritu dejó su cuerpo cansado. Los días siguientes fueron un borrón de arreglos funerarios, llamadas telefónicas y decisiones que tomar. Pero a través de todo, Sebastián estuvo presente, verdaderamente presente. No revisaba su teléfono compulsivamente, no se escapaba para llamadas de emergencia. Estaba allí, completamente, para su familia. El funeral fue simple, pero hermoso. Sebastián dio el elogio, y sus palabras eran honestas y profundas. Habló no solo del abuelo que todos conocían, sino también del hombre imperfecto que había cometido errores, pero que había tenido el valor de cambiar. Habló de segundas oportunidades y de la importancia de no desperdiciarlas. Mi abuelo me enseñó mi lección más importante en sus últimos días, dijo Sebastián, su voz firme a pesar de las lágrimas. Me enseñó que el éxito real no se mide en logros profesionales o cuentas bancarias. Se mide en las personas que están a tu lado al final, en las relaciones que nutriste, en el amor que diste y recibiste. Y me enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar de rumbo mientras todavía tengamos aliento. Después del funeral, la familia se reunió en la casa de mi padre para el tradicional encuentro. Fue allí, rodeado de parientes y amigos, que Sebastián hizo un anuncio. He tomado una decisión, dijo, llamando la atención de todos.
Voy a reestructurar mi despacho. Voy a traer socios, delegar más y establecer límites reales entre mi trabajo y mi vida personal. Porque me di cuenta de algo. Puedo ser un buen abogado sin sacrificar a mi familia. De hecho, probablemente seré mejor abogado cuando esté equilibrado y conectado con las personas que amo. Catalina lo abrazó, llorando. ¿Lo dices en serio? Completamente. Y hay algo más. Voy a crear un fondo en el despacho para ofrecer servicios legales gratuitos a personas que no pueden pagarlos. En honor al señor Ramírez y en memoria del abuelo. Se llamará el Fondo de Segunda Oportunidades. El señor Ramírez, quien había estado presente en el funeral y en el encuentro posterior, se acercó a Sebastián con lágrimas en los ojos. No tenías que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo, respondió Sebastián. No puedo cambiar el pasado, pero puedo asegurarme de que ninguna otra persona sea abandonada como yo te abandoné a ti. Y cada vez que ayudemos a alguien a través de este fondo, recordaré por qué se supone que me convertí en abogado en primer lugar. Para ayudar a las personas, no solo para ganar dinero. En las semanas que siguieron, vi cambios reales en mi hijo. No fue una transformación instantánea o perfecta. Hubo días en que la presión del trabajo lo tentaba a volver a sus viejos patrones, pero cada vez que eso sucedía, él se detenía, respiraba profundamente y elegía diferente. Comenzó a venir a cenar a mi casa 2 veces por semana. Llamaba a Catalina regularmente solo para ver cómo estaba. Y cuando el Fondo de Segunda Oportunidades ayudó a su primer cliente, un joven padre que enfrentaba una demanda injusta, vi lágrimas de satisfacción real en los ojos de Sebastián. Una satisfacción que ningún caso corporativo le había dado jamás. El señor Ramírez se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Sebastián no solo le ayudó financieramente, sino que también trabajó para reconectar al anciano con sus hijos. No fue fácil, había años de dolor y distanciamiento que sanar. Pero lentamente, con paciencia y esfuerzo genuino, las relaciones comenzaron a reconstruirse. Un sábado por la tarde, 6 meses después de la muerte de mi padre, estábamos todos reunidos en mi casa para un almuerzo familiar. Sebastián, Catalina, el señor Ramírez y, para mi alegría, los 2 hijos adultos del señor Ramírez habían venido también, tentados por la invitación de Sebastián y la oportunidad de reconectarse con su padre. Mientras preparábamos la comida juntos, Catalina me abrazó desde atrás. «Lo lograste, mamá». «¿Qué logré?» «Recuperaste a tu hijo, recuperaste a nuestra familia». «No fui solo yo», dije, mirando al señor Ramírez, quien reía con sus hijos en la sala. A veces, las personas entran en nuestras vidas en el momento exacto en que las necesitamos. Y a veces, un simple acto de bondad en un autobús puede cambiar el curso de todo. Esa noche, después de que todos se fueron, Sebastián se quedó para ayudarme a limpiar. Mientras lavábamos los platos juntos, algo que no habíamos hecho en años, él habló. «Mamá, hay algo que necesito decirte, algo que debí haber dicho hace mucho tiempo». «¿Qué es, hijo?» «Gracias. Gracias por nunca renunciar a mí. Gracias por confrontarme ese día en mi oficina, por forzarme a ver lo que me había convertido. Gracias por amarme lo suficiente para no dejarme perdido en mi propio éxito vacío». Lo abracé. Este hijo mío que había estado perdido y ahora estaba encontrado. Eso es lo que hacen las madres. Plantamos las raíces profundamente y cuando nuestros hijos se alejan, confiamos en que esas raíces los traerán de vuelta a casa. El abuelo tenía razón sobre ti. Rompiste el patrón. Fuiste la madre presente que él no pudo tener. Y ahora, gracias a ti, yo puedo ser el padre presente que mi futuro hijo necesitará. ¿Futuro hijo?, pregunté, mi corazón saltando. Sebastián sonrió, una sonrisa genuina y libre que no había visto en años. Conocí a alguien, una mujer maravillosa que me recuerda constantemente que hay más en la vida que el trabajo. Es demasiado pronto para hablar de hijos, pero mamá, por primera vez en años, puedo imaginar un futuro que incluye más que solo mi carrera. Las lágrimas de alegría corrieron por mis mejillas. Este era el hijo que yo había criado, el hombre de corazón bueno que había estado escondido bajo capas de ambición y miedo. Y estaba de vuelta. Esa noche, sola en mi casa,
Miré la fotografía de mi padre que tenía en la repisa. Lo logramos, papá, susurré. Sebastián encontró su camino de regreso. Y creo que el señor Ramírez también. A veces, el dolor más profundo conduce a la sanación más profunda. Pensé en ese día en el autobús, cuando ofrecí mi asiento a un anciano desconocido. Cómo ese simple acto de bondad se había convertido en el catalizador para la transformación de mi familia. Cómo el encuentro con el señor Ramírez había forzado a Sebastián a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Cómo la enfermedad de mi padre había llegado en el momento justo para reunirnos antes de que fuera demasiado tarde. No creo en las coincidencias. Creo en momentos de gracia, en segundas oportunidades, en la posibilidad de redención. Y creo que mientras tengamos aliento, nunca es demasiado tarde para cambiar, para elegir diferente, para encontrar nuestro camino de regreso a lo que realmente importa. Mi padre pasó años persiguiendo el éxito equivocado antes de encontrar su camino. Sebastián hizo lo mismo, pero ambos tuvieron el valor de cambiar cuando se dieron cuenta de su error. Y eso, más que cualquier logro profesional, es lo que los hizo verdaderamente exitosos. Porque al final, cuando llegue nuestro último día, no serán nuestros títulos o nuestras cuentas bancarias lo que importará. Será la calidad del amor que dimos, las vidas que tocamos, las conexiones que nutrimos. Será si las personas que amamos pueden mirar atrás y decir, estuviste ahí. Cuando importaba, estuviste ahí. Y ahora, finalmente, Sebastián estaba ahí. No perfectamente, no sin dificultades, pero genuinamente. Y eso era más de lo que podía haber esperado en ese horrible día en su oficina, cuando lo vi palidecer ante la vista de un anciano que portaba las consecuencias de sus decisiones pasadas. A veces, el camino de regreso a casa es largo y doloroso, pero siempre, siempre vale la pena tomarlo. Aviso importante. Esta es una historia 100% ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento y reflexión. Todos los personajes, nombres, situaciones, eventos y circunstancias son producto de la imaginación y no representan a personas reales, familias existentes ni situaciones verídicas. Cualquier similitud con personas, vivas o fallecidas, eventos reales o situaciones específicas es pura coincidencia. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, el equilibrio entre vida profesional y personal, la importancia de estar presente para nuestros seres queridos, las segundas oportunidades, el perdón y la reconciliación. No debe interpretarse como consejo legal, médico, profesional, psicológico o de ningún otro tipo.